Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Georgina Gómez desde Distrito Centro, desde Felipe Carrillo Puerto, en el centro de Quintana Roo, de nuestro bello Quintana Roo, que hoy precisamente es una fecha importante para nuestro estado. El día de hoy hay una celebración importante en el Congreso, ya que precisamente se conmemora 43 años de que Quintana Roo presentó a la luz pública su constitución política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la que hasta hoy nos rige. Decirle, que es una fecha importante, por lo cual hoy se anuncian actividades importantes en la sede del Congreso de Quintana Roo. Como datos para que tengamos referencia, mediante decreto por el cual se reformó el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedido por el Honorable Congreso de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 8 de octubre de 1974, Quintana Roo fue creado como Estado integrante de la Federación, con la extensión y límites que comprendía el entonces territorio de Quintana Roo. Esta es la historia. En los preceptos transitorios del mismo decreto se estableció que la legislatura constituyente se integrara con 7 diputados, que era el número de municipios con los que contaba nuestro Quintana Roo, diputados propietarios y sus respectivos suplentes, debiendo quedar instalada el 25 de noviembre de 1974, tal como ocurrió. En cumplimiento a estos mandatos constituyentes, a las 11:35 horas del día 25 de noviembre de 1974, celebraron su primera sesión ordinaria en el auditorio del edificio del entonces CREA, actualmente lleva un nombre distinguido, el Teatro Constituyentes de 1974. Quedó legalmente constituida la legislatura constituyente del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la cual se integró con los siguientes ciudadanos. Por el distrito de Chetumal, licenciado Mario Bernardo Ramírez Canul. Por el distrito 2, que era también Chetumal, el arquitecto Alberto Eduardo Villanueva Sansores. El distrito 3, Bacalar, profesor Abraham Martínez Ros. El distrito 4, José María Morelos, José Cirilo Flota Valdés. El distrito 5, Felipe Carrillo Puerto, el licenciado Sebastián Estrella Paul. El distrito 6 de Cozumel, por el licenciado Pedro Joaquín Codwell. Y el distrito 7, Isla Mujeres, el químico Gilberto Pastrana Novelo. Esto ocurrió precisamente, y un día como hoy, debo decirle que entonces el estado de Quintana Roo tenía una extensión territorial de 50,000 kilómetros cuadrados. Datos importantes que hoy son referente y nos da nuestra historia, por lo cual fue promulgada la Constitución el 9 de enero de 1975, pero hizo su aparición formal y pública el 12 de enero del mismo año de 1975, por lo cual hoy estamos en una celebración importante. Esta Constitución, que hasta hoy es nuestra ley suprema en la entidad federativa de Quintana Roo y la que nos da sentido como Estado. Bajo estos esquemas, hoy es un día importante para Quintana Roo y para ya los 11 municipios que lo conforman. Decirle que tras esta historia que se había regido, habían 7 municipios, después se dio el nacimiento de 4 más. Nace Solidaridad, nace Tulum, Bacalar, Puerto Morelos. 3 municipios nacen en el norte de nuestro estado y 1 lo hace en el sur, esta joya del sur que ahora representa Bacalar, este pueblo mágico. Y con estos datos históricos que nos dan referencia a nuestro estado de Quintana Roo, les saludo esta mañana, donde le comento, estamos atravesando el Frente Frío número 22. Hay que tomar sus precauciones en tiempo y forma. Las autoridades de competencia han emitido comunicados que también hemos difundido a través de Distrito Centro y de todos los medios de comunicación en el estado para que se tome sus precauciones, sobre todo porque en la noche baja la temperatura, en las madrugadas también, y hay que proteger a los niños y a los adultos, a las personas mayores, pero también a nosotros, porque también los de 47 nos va muy mal cuando las temperaturas bajan y no tomamos las precauciones debidas. Y esta mañana, de verdad que me complace presentar a un amigo que invitamos a esta mesa y que nos va a platicar precisamente de lo que pasaba entre 1999 y el 2002, cuando a Pedro Cruz le toca encabezar los destinos del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Entonces Pedro Ezequiel Cruz Quintal
pues había visto la historia de este municipio cuando era gobernada por el extinto Mario Chuca Aguilar, y bueno, llega él a la presidencia municipal. Después le continuaba Javier Novel Ordóñez. En el tiempo de su mandato de Pedro Cruz Quintal había obviamente un diputado por Felipe Carrillo Puerto, entonces era Marcelo Carrión Mundo. Había un suplente también que ustedes los ciudadanos conocemos bien, Marcos Vega May. Antes de este diputado había sido diputado Javier Novel Ordóñez, y después de ese diputado fue diputado Elisama Besituc. De repente escuchamos tantos nombres a tantos carrillopuertenses y veo, Pedro, cómo tu mente se va yendo hacia atrás. Pedro, buenos días. Buenos días. Te agradezco que estés aquí en esta mesa. No, a ustedes. Muy buenos días a todos. ¿Cómo ves esta que es referencia, pero que también nos marca como historia? Bueno, como tú decías, Georgina, han pasado ya pues 18 años. Nos correspondió incluso recibir el año 2000, sí. ¿Recuerdas? Esos años en que Carrillo Puerto todavía buscaba el despegue económico. Hace muchos años la federación, como hasta hoy en día, subsidia al municipio, pero cómo han cambiado las tendencias económicas del estado y de la federación. En consecuencia, te lo digo como un referente, porque yo recuerdo que el ramo 33, que era el rubro más importante de la obra pública para el municipio de Carrillo Puerto, no rebasaba los 17 millones de pesos, bajo la teoría y bajo la ecuación matemática de que a menos fórmula. Así es, a menos recaudación y aportación a la federación y al estado, menos retribución económica para el municipio. Cancún, en ese entonces, yo recuerdo a Magalia Chach, en una reunión que tuvimos con el subsecretario de Hacienda, ella le decía, subsecretario, ¿por qué no revertimos la ecuación? Cancún aporta $1 y se le regresa 10 centavos. Le damos 10 y tenemos $1 ustedes, ¿verdad? Hoy en día esa idea un tanto chusca de Magalia Chach se ha vuelto una realidad, porque hoy en día la federación ha reorientado el enfoque social que tiene para las comunidades pobres, municipios pobres, en el caso de Carrillo Puerto, en donde la recaudación pues no excede más que del predial. Yo siempre lo he dicho, un hotel de la Riviera Maya paga más impuesto predial que el municipio en su conjunto. Entonces ahora el recurso federal que llega es casi, estoy seguro, más de 10 veces que lo que nos correspondió a nosotros en su momento, hace casi 18 años. Fíjate, Pedro, hace casi 18 años y sigue siendo, lo tienes en tu mente como en ese momento era tu gran preocupación, y seguramente sigue siendo el coco de quienes gobiernan Carrillo Puerto en estas fórmulas. Pero para hablar de Pedro Cruz y empezar a entrar contigo en esta materia, a mí me gustaría que nos hables, Pedro, un poquito de ti, de cómo llega Pedro Cruz Quintal a Carrillo Puerto, como tantos y tantos llegamos a este terruño hermoso, del que ya no nos quisimos ir nunca. Muchos dicen que el que llega a Carrillo Puerto y toma agua de pozo, aquí se va a quedar por los siglos de los siglos. Así es. Carrillo Puerto, bueno, pues como Cancún es cosmopolita, ¿no? En Cancún no hay identidad propia, ¿no? Hay gente de todo el mundo, sí, de todas nacionalidades, en donde pues también tiene su costo, ¿no? En el sentido de que no hay una identidad que pueda cohesionar a esa sociedad y que podamos nosotros, bajo un mismo esquema, pensar en un solo ente que es Quintana Roo. O sea, muchas veces pensamos, soy de Sinaloa, yo pienso en Sinaloa, soy de Veracruz, pienso en Veracruz. La identidad radica en la esencia de poder arropar al Estado que te recibe con los brazos abiertos. En ese sentido, Quintana Roo, yo recuerdo en los años de Rojo Gómez, mi papá nos comentaba, en 1958 llegamos a Quintana Roo. Yo llegué prácticamente a los 12 meses de nacido, ¿sí? Desde esos años mis padres fueron trabajando, llegamos a un poblado que se llama Chujujú. Ah, bien. Allí empezamos nosotros a trabajar, mi papá a la milpa, mis hermanas ayudando a mi madre en una, le llaman fondas. Ah, bien. Que sí, bueno, sí, son los restaurantes hoy en día de comida rápida, ¿no? Uh-huh. Entonces, fuimos avanzando, como dicen por ahí, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Cierto. Mi padre fue viajando literalmente con lo que construían en aquellos años la carretera federal Chetumal, una compañía que se llamaba Cusesa y que muchos han de recordar. Posteriormente llegan a Carrillo Puerto, termina la carretera federal
y se transfiere a una empresa que se llama algo así como Aquiles Cerdán, algo así se llama la compañía, ¿no? Ya mi madre le dijo a mi papá, ya no podemos seguir andando, ya yo creo que tenemos que anclarnos aquí en Carrillo, se ve bonito el lugar. El Carrillo de la Higuera era un carrillo polvoriento, ¿no? Donde el mercado era monte, la única avenida principal era la entrada de la avenida Lázaro Cárdenas, con la confluencia de la Juárez. Hasta ahí, nada más. Y el parque público y el internado y la Casa de la Cultura, emblemáticos, y lo que fue el 55 Batallón de Infantería, que era el cuartel militar. Que está donde está Expumaya ahora, ¿no? Es correcto. Eso era todo. Ese es el Carrillo del ayer. Fue así como llegamos, iniciamos nuestra presencia en Quintana Roo hace ya 59 años, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, y pues bueno, lo que nos inculcaron, lo hemos puesto nosotros en el ejercicio de la práctica cotidiana, que el trabajo es el camino más seguro para conseguir el éxito. Evidentemente que la preparación académica ayuda muchísimo, pero no nos garantiza el éxito. El trabajo continuo, la consecución de los proyectos, estar de emprendedor, de creer en tu proyecto, te ayuda mucho. Eso está en la mente nada más, de saber que si yo emprendo un proyecto, me debe ir bien. Pero hay que seguir los pasos de la responsabilidad, del proyecto, de los objetivos y de las metas. Mi padre así empezó. Tú recuerdas que don Pedro fue segundo regidor, fue director de Seguridad Pública, ¿sí? Y de ahí mis hermanas, Silvia fue segunda regidora, pues Tere ha sido 2 veces regidora, lo es actualmente. O sea, venimos de una extirpe de familia política y que pues me correspondió en esos momentos estar en el PRI, en aquellos años cuando Pedro Ramón Peña Chicún era presidente municipal, yo era secretario de Finanzas. Y me invita a incursionar en el ambiente político. Yo estaba como presidente de la Cámara de Comercio, ¿sí? Que fui 3 años presidente de la Cámara de Comercio. Y bueno, me fui al Partido Revolucionario Institucional, y allá estuve y allí sigo. Y de ahí surgen ya las inquietudes políticas, y la historia la conocen los carrillopuertenses. Pero te haces en la política porque antes tu corriente era de empresarios, tus padres eran empresarios en Carrillo Puerto, se forman, eran bastante conocidos su negocio, La Sombrilla, ¿no? En el centro de la ciudad, y de ahí surge tu pasión y tu visión por lo que hoy eres también, Pedro. Sí, claro, don Pedro, pues en los años 80, tú sabes, Georgina, que la importación era oro molido para Quintana Roo. Sí. El desarrollo económico de la zona sur de Quintana Roo se basó en la importación en los 80s. ¿Y tu papá fue visionario? Bueno, él ahí estaba, junto con Wilma, mi hermana Wilma, ponen un negocio y van creciendo. Y nosotros inmersos también en ello. Estuvimos en Mérida preparándonos en cierta manera, mi hermana Silvia y yo, y ellos trabajando. De tal suerte de que la evolución que ellos tuvieron a la postre nos llevó a seguir un ejemplo de trabajo. Y creo que ese ejemplo de trabajo nos lleva a una inquietud mucho mayor que la que en ese momento yo pensé. Bueno, yo quiero ser presidente municipal de Carrillo Puerto. Y surgimos de un proceso interno muy difícil del partido, pero lo logramos. Se logró a tal grado de que pues a mí me da mucho gusto compartir con gente que todavía, con excepción de Enrique K. Martín, que en paz descanse, pero trabajamos con el diputado Marcelo Carrillo Mundo, con Javier Novel Ordóñez, como tú bien dijiste, y trabajamos con la clase política de Carrillo Puerto en ese momento, que estaba interactuando, fortaleciendo la fila del partido. En el gobierno municipal que yo encabecé en 99-2002, cabían todas las corrientes políticas y los grupos políticos. Yo recuerdo que el reloj emblemático que está en el parque, no fue más que una expresión de una demanda social. Así es. Donde la gente pues, no quería la imposición del horario. Nosotros lo que hicimos fue decirles a ellos, vamos a hacer un reloj que simbolice el horario maya. Tu hora. Y que nadie lo pueda mover. Incluso es curioso, yo encabezaba las marchas como presidente municipal, porque tampoco estaba de acuerdo. Sin embargo, creo que a través del diálogo, en aquellos años con Rosario Santana, Pablo Tamayo y Pedro Salazar, quienes encabezaban el comité,
les prometí, antes de retirarme de la presidencia, tener el reloj. El reloj terminó, sigue como un símbolo emblemático de los carrilloportenses. Y obviamente está más moderno. Me da mucho gusto porque, bueno, lo han ido mejorando. Así es. Pero se respeta la esencia de lo que fue un objetivo central, que significa el emblema del horario maya. Y pues la presidencia nos dejó muchas experiencias. Han pasado 18 años y aún vemos que Carrillo Puerto todavía sigue batallando en la brecha de la desigualdad. Pedro, hablas justamente de un proceso que tú dices fue difícil, que te haya tocado vivirlo, y precisamente estamos en la víspera, bueno, estamos ya dentro de un proceso electoral que se prepara. Los partidos políticos justamente están en este momento emitiendo sus convocatorias y habiendo desprendimientos de un lado, movimientos de otros y registros y demás. Y justamente a ti te tocó este momento que viven ahora en la actualidad, pero ¿cómo fue el tuyo? Mira, estamos hablando de 18 años atrás, Georgina. En aquellos años... ¿Había oposición? Sí había oposición, por supuesto. Y es curioso, pero más oposición hacia el interior del partido que de la propia oposición. A esa me refería. Y esa oposición es más cruenta, más difícil de superar. La que más daño hace. Claro, que la que hacen los adversarios políticos o los partidos de oposición, en este caso el Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué? Porque empieza la decisión política, la operación bisturí. O sea, fue muy difícil sanar heridas, muy difícil conciliar con los grupos después de mi triunfo. Se desgarraban los grupos políticos. Totalmente. Yo recuerdo que saqué más de 11,000 votos en el proceso interno, ¿sí? Barrimos literalmente con 3 distinguidos priistas que tenían presencia política, como lo es Javier Novelo, Marcelo Carreón y Enrique Can, que era una gente muy querida de Carrillo Puerto. ¿Sí? Sin embargo, nuestro trabajo político nos distinguió, caminando siempre del lado de la gente. Tuve la fortuna de estar 6 años en Capa y me ayudó a conocer el contexto geográfico municipal. Y de ahí fuimos trabajando. Sin embargo, del PRI del 2000 al PRI del 2018 hay una abismal diferencia. Porque en aquellos años aún funcionaban las estructuras del partido. Ejemplo, organizaciones y sectores, que la CTM, que el sector popular, que la CNC, todavía existía el respeto institucional hacia el partido. Hoy en día, esas siglas son emblemáticas. Hoy la gente está ciudadanizando su voto. Ya la gente no se está yendo por las siglas. El voto corporativo. El voto corporativo se acabó. Hoy en día la gente está calificando más a la persona más que al partido. De ahí surgen las candidaturas independientes, las alienta. ¿Por qué? Porque funcionan. Y como han funcionado, a mí me parece que es correcto, dentro de un contexto de apertura de la cuestión electoral en el país, donde la gente que quiere dice quiero y se va a contender con sus propios recursos. Yo creo que hoy en día se atraviesa una situación muy difícil en la contienda electoral en todo el país, de la cual Quintana Roo no es ajeno, por todas las situaciones económicas, sociopolíticas que vivimos hoy en día. Nos ha flagelado en todos los sectores, a todos los, digamos, giros, llámense el sector educativo, el sector energético, las telecomunicaciones, todos los sectores han sido golpeados. La sociedad en su conjunto siente en el bolsillo la falta de un recurso para sobrevivir. Más trabajo, menos ingresos. Esto, Georgina, viene ocasionando un malestar social que únicamente se puede subsanar con un candidato o con aspirantes, con propuestas definidas, pero que apelemos a una moral realmente tangible, que exista. En el discurso se dicen muchas cosas. A la hora de gobernar cambian los escenarios. La realidad es otra. Empiezan los intereses muy personales. Yo no estoy diciendo de que los políticos no tengamos intereses personales, por supuesto que los tenemos. En la familia incluso hay intereses personales. Claro. En las escuelas, en los hospitales, en los centros de trabajo. Pero yo creo que hay que moralizar mucho la cuestión política.
hay que ponerle más ética y más responsabilidad. Hay que pensar más en el pueblo, en la sociedad, que en uno mismo. Porque la gente castiga. Se cobra la factura tarde o temprano y se la cobra en las urnas. Y esto se debe poner en la mesa de la discusión política, porque yo puedo ser un buen artista, puedo ser un empresario exitoso y conocido, pero si la gente no tiene confianza en mí, si la gente cree que yo no le puedo aportar dividendos políticos traducidos en obra social, seguramente me van a castigar, van a penalizar el voto y no van a votar por mí. Hoy no se trata de poner candidatos ocurrentes o candidatos simpáticos. Gente preparada, gente con carrera y gente que esté comprometida con su municipio y con su estado. Yo no veo correcto que todavía estemos en nosotros. Se está dando ahorita en Quintana Roo. Están en funciones todavía públicas, sí. Renuncian y se van a escalar. Yo creo que por respeto a la ciudadanía hay que terminar la encomienda política y continuar la que sigue. ¿Por qué? Porque eso denota que estoy interesado únicamente en escalar yo como persona, pero mi trabajo lo dejo a un lado y sigo creciendo porque a mí me conviene crecer. Se pudo haber hecho en aquel contexto político del año 2000 hacia atrás. Hoy es muy difícil hacerle creer a la gente que vamos a contender dejando un cargo público porque queremos que las cosas mejoren en nuestro entorno, sí. en donde vivimos. Y la realidad es otra. Ya nadie se la cree. Totalmente de acuerdo contigo. Ya nadie se la cree. A Pedro Cruz le toca gobernar Felipe Carrillo Puerto con Joaquín Hendrix Díaz. Antes lo había hecho Mario Villanueva Madrid y después Félix González Canto. Pero a Pedro Cruz, precisamente en el 2000, como bien lo mencionas, Pedro, te toca a ti la transición política nacional. Empiezas gobernando con Ernesto Zedillo Ponce de León y llega la alternancia política con Vicente Fox Quesada. ¿Cómo fue tu momento entonces? Fíjate que es curioso lo que te voy a comentar. Yo era presidente municipal y en una gira que tuvo el presidente Fox, a la postre presidente, no era candidato, son remembranzas. Sí. Y lo digo con un respeto muy marcado, lo quiero aclarar, porque yo recuerdo que en aquellos años llegó acá a Carrillo Puerto en el kiosco Vicente Fox Quesada, candidato a presidente de la República, y le toca hablar a mi hermana Wilma en el género de las mujeres, ¿sí? Momento un poco difícil e incómodo porque, bueno, el hermano es el presidente municipal. Ajá. Y la hermana dando un discurso, ¿verdad? Sí. Coherente con los ideales del candidato en turno a la presidencia de la República. Y recuerdo muy bien que Vicente Fox decía, los de enfrente que se preparen, porque venimos con escoba, y con escoba nueva, porque escoba nueva barre bien. Yo estaba en Cancún casualmente cuando se dio el evento y yo tuve un poco de preocupación. Dije, bueno, en realidad se da un momento difícil porque no estábamos acostumbrados a tener un presidente de la República distinto al de nuestro partido. La incertidumbre nos invadía, decíamos qué iba a pasar, no pasó nada. Creo que las estructuras del gobierno están bien definidas. Así es. Creo que las partidas presupuestales están bien etiquetadas, son intocables. Entonces no sentimos el cambio en lo absoluto, A nosotros en lo particular en el municipio, obvio, no tuvimos partidas adicionales, salvo, hay que reconocerlo porque la historia tiene memoria. Así es. Hay que reconocer que en el tiempo que estuvimos nosotros se remodeló el parque público. ¿Lo recuerdas? Sí. El licenciado Hendrix nos ayudó muchísimo con una maqueta que en esos tiempos nos regaló Jesús Esquivel Vargas, el hijo de la maestra María Elena Vargas. Uh-huh. Nos regaló una maqueta, él es arquitecto, y como una aportación a su pueblo, nos regaló la maqueta y llegó a exponerle al licenciado Hendrix el proyecto del parque público. Lo convencimos y nos aportó vamos a decir, una partida presupuestal para construir el parque con carácter no devolutivo. Y creo que esa fue un buen gesto de Joaquín Hendrix
que bueno, lo que menos se podría hacer era mejorar el entorno urbano de Carrillo Puerto, que siempre ha sido el dolor de cabeza de todos los presidentes municipales. Que el alumbrado público y la seguridad pública, algo muy difícil. Sin embargo, yo creo que si vamos avanzando, sin echar reversa, vamos creando condiciones para que Carrillo Puerto cada día tenga espacios recreativos, que tenga una imagen urbana con proyección, con diseño. Yo creo que el Carrillo Puerto dentro de unos 10 o 12 años estaremos hablando de que es un Carrillo Puerto diferente, pero tenemos que apostarle a Carrillo en cuanto a la imagen urbana. Le hace mucha falta, sin menoscabo, obviamente, de los programas sociales que van encaminados a apalancar el desarrollo de las comunidades. Porque cuando de demanda social se trata, tú lo sabes, Georgina, no hay dinero que alcance. Sí, y es que justamente lo dices, requieres un parque o modernizar tu imagen urbana, tu centro histórico, tu referencia de Carrillo Puerto, pero volteas a ver y ves 86 comunidades, no todas de ellas en una condición difícil, pero sí la mayoría de ellas ves la necesidad imperiosa, y entonces lo acabas de decir, no hay dinero que alcance. Fuiste presidente municipal y sabes de esto, dónde hay que distribuir y dónde hay que apalancar. Así es, y lo que más pega son los compromisos de campaña. Sí, la gente de las comunidades entiende perfectamente que una palabra empeñada es una obra realizada y te la exigen. Yo tuve momentos muy difíciles, que pagamos facturas que incluso no debíamos. Por ejemplo, el conflicto de la CFE fue un conflicto que afectó linderos, ejidales, y que fueron parte de la infraestructura de la CFE, que estaban cobrando al gobierno federal y que el gobierno federal se rehusaba. Y fue muy fácil irse por el lado del más débil. Toman Palacio, me lo cercan, toman la Comisión Federal, fueron 5,000 campesinos que estuvieron casi 60 días apostados aquí enfrente, y yo batallando por ver cómo los ayudo. Y tenerles que dar de comer, desayunar, almorzar y cenar. Y aún así con agresiones hacia el ayuntamiento. Pero es parte de lo que uno tiene que vivir. Esto no está escrito en ningún libro. Esto de la política tiene muchas aristas, tiene muchas caras, ¿sí? Nos tocó afrontar ese momento histórico, se les pagaron a los campesinos, creo que fueron 9,000 pesos por hectárea, y las cosas volvieron a la tranquilidad. Hubo intenciones de desestabilizar el gobierno municipal, pero yo creo que al final de cuentas las buenas acciones dan buenos resultados, Georgina. Y como dice el dicho, en esta vida cada quien cosecha lo que siembra. Sí. Entonces nosotros llegamos fuertes, teníamos en el gobierno 90 días cuando reventó el problema. Sin embargo, nuestra fortaleza, nuestra capacidad de diálogo, la tolerancia y la gestión que hicimos ante las instancias federales dio resultados. Ese fue el primer hándicap que tuvimos, pero provocado por factores externos. De lo demás, solo tengo gratos recuerdos. Lo demás, pues bueno, es parte de que no duermes bien, que te acuestas a dormir a las 2 de la mañana, que te enfermas, no tienes derecho a enfermarte, te levantas a las 7 de la mañana, los compromisos de la agenda están totalmente saturados, o sea, no tienes vida, pero eso es lo que nos gusta, es lo que nos mueve. La política es una pasión, y si la ejerces con la pasión con la que tú le expresas a la gente, seguramente pueden haber buenos resultados. Y quizás entre el grupo de expresidentes municipales yo me encuentro entre los menos malos, no lo sé, que la historia me siga juzgando. Y es que cuando dices en el grupo son 16 expresidentes. ¿Por qué te digo 16? Porque en realidad fueron 15 periodos con 16 expresidentes municipales, bueno, hasta el día de hoy. Y sucede que, acuérdate que hubo un interinato, que fue el de Benito García Méndez, cuando Pedro Ramón Penilla Chikún, estando como presidente municipal, lo nombran secretario de salud en Quintana Roo y deja un suplente. Te toca, hablas de expresidentes, hasta el momento 15 para ser exactos, con quien ahora está asumiendo la responsabilidad como la primera mujer. Pedro, y con estos que te reúnes, algunos ya son extintos ya, pues la reflexión, Pedro. Pues yo te diré una cosa, que en el partido practicamos un ejercicio que se llama respeto institucional. Nosotros, cuando terminamos la presidencia municipal,
automáticamente pasamos a formar parte de un consejo político municipal, los expresidentes municipales. Obviamente otros líderes también, pero el presidente municipal en turno automático de default se va como consejero político. Y muchas veces yo pertenecí al consejo político permanente estatal, donde en las sesiones para definir cuestiones políticas de mi municipio me llamaban. Por cuestiones de mis negocios, por cuestiones de mis empresas, no he podido yo estar inmerso de una manera como me encanta, como me gusta. Pero en verdad debo reconocer, y lo digo con toda franqueza y con todo respeto para los que aspiran a destiempo, fuera de sus tiempos, de que todo es cíclico, Georgina. Los políticos tenemos un ciclo que no termina, pero que sí se va menguando a través de los años. Y nuestro compromiso es apalancar a los que vienen hacia atrás, a los jóvenes, a las nuevas generaciones que quieren incursionar y que traen ideas innovadoras, increíbles, pero que muchas veces no los dejamos avanzar. Nos aferramos al poder, ¿sí? Como si esa fuera una monarquía, cuando que en realidad creo que Carrillo Puerto se merece que la ciudadanía defina quién nos va a gobernar. Yo estoy a favor de la reelección, porque es el mejor termómetro para saber si el gobernante cumplió con la calificación. Sin embargo, la reflexión personal que yo te daría, lo digo a propósito de tu pregunta muy específica, platicamos a veces con los expresidentes municipales, nos encontramos en ciertos eventos emblemáticos y fíjate de que a veces se quejan así con los dientes con cierto silencio. Con cierto silencio, ¿no? De acá para adentro dicen así, es que no nos gusta esto. Le digo, yo pienso de que habría que darle oportunidad a las personas que acaban de asumir el cargo a que hagan su trabajo, que lo desarrollen, que demuestren por qué fueron electos, ¿sí? Pero yo creo que a 15 años de distancia, desde que yo termino hasta el día de hoy, o vamos a llamarle así, a más de 18 años desde que tomé protesta como presidente municipal, no me siento satisfecho del Carrillo Puerto actual. Algo nos está faltando para que Carrillo tenga el despegue que se merece. Veamos, por ejemplo, un ejemplo. Veamos, obviamente, que son municipios con recursos. El más joven es Tulum. Sí. Tulum tiene un desarrollo impresionante en su zona costera, donde tú recorres la zona costera de Tulum y lo ves lleno de hoteles de inversión extranjera, pero al fin y al cabo son impuestos que quedan en el municipio. Y quien venga, bienvenido, siempre pague sus aportaciones que corresponden al municipio y que dejan recursos para obra pública. Sí, Carrillo Puerto aún carece de fuentes de empleo. O sea, Carrillo Puerto, toda la mano de obra de aquí se va para la Riviera. O sea, no hay dónde ir a trabajar. O sea, toda la gente, la mayor parte de la gente se emplea en los centros comerciales que abrieron aquí en Carrillo, por suerte, ¿sí? Y se van a la Riviera. Pero no podemos arraigarlos acá porque no tenemos cómo darles trabajo. Ese ha sido uno de los retos más importantes de la administración pública municipal. Yo recuerdo cuando fui presidente, viajamos a Santa Rita, San Luis Potosí. Ahí fuimos a conocer el proyecto del invernadero, lo que es hidroponía maya. Bueno, funcionó bastante bien. Que las administraciones no las manejaron adecuadamente. Coincido totalmente contigo. Bueno, ahí se nos escapó de las manos. Coincido contigo. Ese complejo agroindustrial lo manejó el Estado. Y qué bueno que lo pones en la mesa tú, Pedro. Desgraciadamente se perdieron muchos empleos. Y hoy por hoy cambió el contexto laboral y Carrillo Puerto no tiene la retribución en función a la inversión que se ejerció en ese lugar. Entonces, ese es un referente negativo que no nos ayuda, que nos crea en el contexto de los inversionistas como un municipio con conflictos. Entonces, eso sí es preocupante. Entonces, tenemos nosotros que crear condiciones para que las empresas vengan a Carrillo y desde pequeñito empiecen. Están llegando, no lo negamos. Sí, Hidroponía Maya cuando llegó, acuérdate que el anuncio fueron 800 empleos directos, 3,000 empleos indirectos. ¿Y qué representa esto? Que 800 personas podrían trabajar al mismo tiempo dentro del complejo y más de 3,000 estarían trabajando de manera indirecta. Estamos hablando de taxistas, restauranteros, estaríamos hablando de hoteles, estaríamos hablando de gente que estaría de manera externa. Yo tuve aquí hace unos días una entrevista con una persona del actual gobierno del Estado, y fuera de entrevista, Pedro, le hice la pregunta:
qué bueno que tocas el tema y lo pones en la mesa, digo, porque le decía, ¿qué pasa con los invernaderos? Me dijo, uy, tema difícil. Y con eso, sinceramente, veo que nadie casi quiere hablar de esta parte de la historia, que es la más lamentable, que es de las cosas que más daño le han hecho a Carrillo Puerto, haberse deshecho de una paraestatal que nos estaba dando una oportunidad de empleo, que era Hidroponía Maya. Estos invernaderos sociales, que habían más de 30 distribuidos por todo el estado de Quintana Roo, gran parte de ellos en Felipe Carrillo Puerto. Esto que empezó a ocurrir precisamente poquito antes del 2000, y que permeaban, parecía que eran proyectos esperanzadores. Eran proyectos verdaderamente esperanzadores, y oye, parece que a nadie le interesa que estos invernaderos estén siendo rentados por empresarios yucatecos que sí están viendo la infraestructura, y que bueno, están rentando mano de obra, infraestructura, y están contratando toda esta curva de aprendizaje que quienes llegaron a estos invernaderos pues tuvieron que vivir la experiencia de aprender a producir, y que ahora ya lo saben hacer, pero en manos de otras personas. Así es, a nosotros nos tocó poner la primera piedra. Por supuesto que Joaquín Hendrix Díaz, ¿sí? Y realmente se antojaba en esos tiempos como el detonante del desarrollo económico de Carrillo. Y lamentablemente los malos manejos, hay que decirlo y con propiedad, la corrupción que imperaba hacia el interior del invernadero generó un colapso que a la postre lo tenemos a la vista. Porque de que ese complejo era rentable, sí era rentable, claro, y lo es, claro, lo es. Pero bueno, habría que trabajarlo como la IP, como la libre empresa, ¿no? Donde allí no hay lugar para el ocio. Así es. Me produces, te pago y ganas, y me da resultados. O sea, yo siempre he dicho que en los gobiernos, me incluyo, no somos como gobierno buenos administradores. Dejemos zapatero a tus zapatos, así es, las empresas a los empresarios y la política para los políticos. ¿Te acuerdas, Pedro, que creo que es un dato que se me vino a la mente ahorita? Yo me despido de Joaquín Hendrix Díaz porque era corresponsal del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Pedro Cruz, presidente municipal, Joaquín Hendrix Díaz, gobernador de Quintana Roo, y Georgina Gómez, una corresponsal más del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Yo tenía mi sede en Felipe Carrillo Puerto, pues me toca despedir al gobernador precisamente en una gira que hace por Carrillo Puerto, su última gira, visita el invernadero de Jacil Sur, y allí es donde le digo, señor gobernador, pues muchas gracias, fue un gusto servirle estos años de su gobierno, y me hizo una pregunta que no voy a decir porque yo no la entendí. Una persona que estaba a mi lado me dijo, Georgina, te están preguntando algo y no respondiste, porque me decía, Gina, me voy con un gusto, ¿necesitas algo? Le dije, no, señor, muchas gracias. Si es que no tienes la connotación de la pregunta que te ha hecho. Y le dije, bueno, solamente se me ocurrió decir gracias. Era yo una trabajadora, con mucho orgullo lo digo, del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Pero lo que más recuerdo era el momento histórico, porque estábamos en un lugar, en un invernadero social. Siempre voy a sacar mi bandera de la defensa de este proyecto. Ojalá y que realmente alguien haga algo por ello. Es tarea de los gobiernos y lo deben de hacer, deberían de hacerlo por la dignidad del tanta necesidad también del empleo que se tiene en esta parte de Quintana Roo, en nuestro centro del estado, y particularmente en Felipe Carrillo Puerto. Y José María Morelos no se queda atrás, pero estaba produciendo este invernadero, estaba hermoso, había una producción, la gente estaba feliz, habían caras felices, momentos exitosos, estaban pasando cosas buenas en Felipe Carrillo Puerto. Lo recuerdo, yo estaba en ese momento, sí, ahí contigo. ¿Cómo no? Lo recuerdo. Carrillo Puerto fue pues vamos a llamarle así, el complejo inicial de la agroindustria. Sí. Y de ahí surgieron los invernaderos en los poblados. Claro que sí. Que vino Jacil, que vino Chuguás, que vino Señor, entonces se dispersó, ¿sí? Y les ha funcionado muy bien. O sea, han tenido que trabajar y aprender y a capacitarse los campesinos. Así es. Y eso genera autoempleo y eso genera arraigo en las comunidades, que es lo que se requiere, lo que yo te decía, ¿sí? Generar en la gente nuestra la identidad de lo que yo trabajo es mío, pero también tengo el apoyo de mi gobierno. Entonces yo creo que ese tema social de la inversión no se debe perder, porque en la medida en que contribuyamos nosotros a invertir los recursos de la federación en proyectos viables, productivos,
en proyectos que realmente generen riqueza para las familias pobres de Carrillo Puerto y de los poblados. En esa medida vamos a ir desarrollando al municipio. La diferencia, Georgina, entre el hacer y no hacer es abismal. Si yo durante el año hago una suma de esfuerzos, de acciones, de trabajo, seguramente que al final del ejercicio voy a tener un resultado. Si no hago nada, estoy sentado viendo qué pasa en los días, no va a pasar nada. Pero luego no te quejes. Así es. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que cambien las condiciones en las cuales vivimos? Cada quien en el ámbito de su responsabilidad debe ser el mejor. Así es. Decía mi padre, que en paz descanse, hasta para ser barrendero, lo digo con todo respeto, a un oficio, hay que ser un buen barrendero. Así. ¿Sí? Las cosas a medias no funcionan. Al pan, pan y al vino, vino. Don Pedro así era. Si quieres vender pepitas, sé el mejor vendedor de así pepitas. Es, y hacerlo bien. Voy a leer mensajes porque la gente nos escribe y gracias. De verdad que hoy tenemos una gran audiencia que nos está siguiendo en este momento. Gracias, abuela Dora, hasta Cancún, por seguirme todos los días. Me da un enorme gusto que siempre nos salude. José Germán Gómez Petlacalco, gracias, hasta Tulum, por los saludos. Eiden Rivero Fernández, buenos días. Gina, felicidades, gracias. También tenemos mensajes que nos dice René Antonio Ramos, dice: saludos, buenas palabras. Cuando dice él es uno de los buenos presidentes, al menos dio a entender que hay malos expresidentes. ¿Quiénes serán? Bueno, te lo expresan. Buen día, señora Georgina, viendo la entrevista del señor Pedro Cruz, las mujeres de la Organización de la Mujer le damos el voto. Ya recién llegada fuimos con todo el señor Pedro Cruz Quintal. Un abrazo, te manda Carmela Igualmente. Álvarez. Carmelita, saludos y gracias. Un abrazo, Carmela. Porque siempre nos ves y siempre nos saludas. Nos gusta que nos escribas. Y pues bueno, creo que aquí hay dos, son esos mensajes que te dicen, Pedro, que la gente, como bien decías, que la gente reconozca. Han reconocido que fuiste uno de los expresidentes que, pues, que terminó con cariños, con buenos sentimientos, que te toca dejar la presidencia municipal, que te vas a tu vida y te conviertes en un ciudadano más de Carrillo Puerto. Por eso estás en la mesa. Me decía Gina, que de la entrevista, eres un ciudadano, Pedro, eres un expresidente municipal, eres un empresario, eres uno de los 16 expresidentes. Y te hablaba de esto. Si revisamos la historia de Quintana Roo y de Felipe Carrillo Puerto, está regida por hombres, por varones, incluyendo nuestros diputados constituyentes, 7 diputados constituyentes, Carrillo Puerto, su historia, expresidentes municipales y hasta hoy la oportunidad de ser gobernados por una mujer. ¿Cómo viste tú este proceso? Muy positivo porque yo siempre lo he dicho, en la familia, desde el seno familiar, el núcleo familiar, la mujer es la que organiza, es la que distribuye el recurso que el hombre lleva a la casa. Las mujeres son las mejores administradoras que existen hoy por hoy a nivel mundial y son las menos corruptibles a nivel político y a nivel familiar. Optimizan el recurso, tienen una visión muy diferente, con una alta responsabilidad de cómo administrar lo poco que entra en la casa, y ese sentido común que las mujeres tienen lo llevan a la práctica cuando ejercen cargos públicos. Y lo digo con todo respeto a mi género, pero claro, quizás cause molestias mis palabras, pero las mujeres, reitero, son las mejores administradoras que tiene hoy por hoy la administración pública en el país. Han demostrado menos actos de corrupción porque les queda claro que van a trabajar por el bien de una sociedad, de una gente que espera mucho de ellas, y que la formación que ellas tienen desde el seno familiar están muy arraigados los valores, los principios y la honestidad, que son 3 valores fundamentales para poder caminar dentro de una situación de manejos de recursos públicos que no son nuestros, son recursos públicos del pueblo, son impuestos que aportamos, que operan las instituciones a través de funcionarios. Mi respeto para todas las mujeres, las organizaciones están trabajando y las que aspiren, bienvenidas. ¿Por qué? Porque su trabajo ha demostrado mayor eficacia y eficiencia, y yo creo que hoy por hoy la alternancia de los géneros en el poder público está dándole un poco más
de matiz moral a la administración pública. Hay más confianza, más certeza, son más asertivas. En definitiva, yo lo digo porque yo actualmente tengo unos negocios, ¿sí? Y comparto con muchas mujeres la responsabilidad. Sin embargo, he visto que me dan lecciones de vida todos los días. Son excelentes administradoras. A veces los varones somos un poco gastalones, ¿sí? Y no medimos, pero ellas son muy asertivas. Por eso yo pienso y estoy de acuerdo en que las mujeres tengan y sigan teniendo participación en la vida política de Quintana Roo. Tiene que haber equidad, en la práctica la está habiendo, y me da mucho gusto que hoy en día se estén preparando mujeres para ser reelectas. ¿Por qué? Porque si han hecho un trabajo pueden tener la certeza que contarán con nuestro voto. ¿Sí? Nosotros somos institucionales, te lo quiero decir. Hablamos de una generación de expresidentes municipales que poquitos se han ido de las filas del PRI. Pocos se han ido. Pero mi opinión en este momento no versa sobre mi partido. Mi opinión la estoy dando de manera general. Mi respeto para las mujeres de Quintana Roo y sobre todo que día a día luchan por ver a sus hijos crecer, por educarlos y también por incursionar en la vida política. Tienen el derecho del mundo y si han hecho trabajo, con mucho más razón. Así que yo creo que ese tema no se discute. Las mujeres de hoy por hoy son el mejor ejemplo de trabajo y civismo político que hay en el país. Pero ya estamos en lo que sigue, Pedro. Ya este es un tema natural que se tiene que tocar. Expresidente municipal, uno de los expresidentes que, como han expresado aquí, recibe muestras de afecto, opiniones positivas, por supuesto. Pedro, y bueno, viene un proceso. ¿Tú cómo lo estás notando? Yo lo veo complejo. Complejo te soy franco, las redes sociales juegan un papel importante para las aspiraciones de muchos políticos y hombres y mujeres que aspiran a un cargo de elección popular. Hoy la gente señala, hoy la gente critica, hoy la gente no se queda callada. Esa evolución tecnológica que tenemos ayuda bastante a que la gente esté enterada de qué está pasando en este momento del otro lado del mundo. En ese sentido, yo pienso de que las alianzas políticas que tiene hoy por hoy el país, ¿sí?, están dando condiciones muy marcadas para que gentes, sin decir siglas, ¿verdad?, por ejemplo, una alianza de 3 partidos. Hay mucha gente que va a votar por un candidato de los 3 partidos diferentes y se van a cruzar los votos. Yo, por ejemplo, soy de un partido X. A lo mejor me simpatiza un candidato, no me simpatiza el candidato que puso la alianza de mi partido. Me voy entonces con otra persona, ¿sí? Hoy la gente está votando más por la persona, lo dije al principio de la entrevista. Entonces, esto permite de que no haya una predicción muy precisa de quién se va a llevar a la contienda electoral. Las tendencias están demostrando que hay un aventajado en la precampaña, pero también no hay que perder de vista que la cultura que tenemos los mexicanos es que al final, en el último tercio de la campaña constitucional, los indecisos deciden y luego se contagian por la dinámica política y al final acaban votando por el que menos crees y se revierten los números. Entonces no hay una definición muy exacta por las alianzas. Son buenas, definitivamente, pero esto no permite dar una precisión de carro completo. ¿Quién se va a llevar la contienda, digamos, la presidencia de la República, las diputaciones federales, etcétera, etcétera? Pero sí nos da un panorama de cómo están las tendencias, ¿sí? Y yo creo que independientemente quien quede como presidente de esta nación, debe poner en orden un concepto ético de gobernar para todos y definitivamente erradicar o combatir desde sus raíces la corrupción. Estamos flagelados por la corrupción por todos lados. Y duele porque, bueno, tú dices, ¿a dónde van a parar mis impuestos? ¿Sí? Eso crea desaliento en la inversión extranjera y crea desaliento también
en la gente como tú, como ellos, que generan impuestos y que luego dicen, ¿en dónde van a parar mis impuestos? ¿Sí? Entonces realmente yo creo que aquí debe haber un ejercicio, la gente debe razonar bien su voto. ¿Me da confianza el candidato? ¿Es de la gente que llena mis expectativas como persona? A mí me educaron para aprender a trabajar y ganar lo que uno tiene con el fruto de tu trabajo. Sin embargo, si el candidato que está a la vista de todos los votantes no inspira confianza, pues yo pediría el beneficio de la duda para esos votantes y que razonen bien su voto. No nos dejemos mentir, no nos dejemos engañar. Veamos el referente histórico de cada candidato, ¿sí? De ahí podemos partir para emitir nuestro voto. Yo no soy partidario del populismo, de la demagogia y de la mentira, porque esto a la postre ¿sí? Sale como hongos después de una lluvia. Sí. La verdad sale a flote tarde o temprano. Creo que tenemos que apostarle al que se comprometa con un proyecto de nación, a combatir la inseguridad, la corrupción y generar empleos que tanto necesita este país. Pedro, y en el plano local se han reunido, vas a participar como ciudadano, como expresidente, como integrante de tu partido, porque al final de cuentas, lo dijiste también en un momento, es tarea de todos, desde el ámbito en el que estemos, hacer algo positivo para que sinceramente un municipio, una ciudad, una comunidad esté mejor en todos los sentidos. Pedro, ¿cómo se está preparando para lo que...? Yo te diré una cosa que hoy en día me ocupa mis empresas. Uh-huh. Yo estoy con proyectos, tú conoces muy bien los proyectos que hemos tenido aquí en Carrillo. Hace 7 meses metimos los servicios de internet a través de fibra, que es una tecnología que para Carrillo Puerto es muy buena, compite con ciudades como Playa, como Cancún, y que Chetumal poco a poco está incorporando igual. Creo y le hemos apostado a Carrillo Puerto. Estoy enamorado de mis proyectos, estoy metidísimo de lleno en la empresa. Tenemos una sucursal en Valladolid, Yucatán, ¿sí? Y estamos creciendo dentro de los servicios de internet, que es el valor agregado que se requiere hoy en día, que es el producto de moda. Sin embargo, esto me ha alejado, lo digo con toda franqueza, de la dinámica política, pero no estoy enajenado definitivamente de la cuestión política. Sí sabes lo que está pasando. Claro, yo miro mi entorno y veo quienes aspiran a la presidencia municipal, y yo creo que en el partido debemos tener la madurez, unos, de entender que nuestros tiempos, en cuanto a querer aspirar para cerrar el paso a otros aspirantes que pudieran tener mejores ideas, generar mejores dividendos de votos al partido y tener proyectos más frescos, yo creo que en ese sentido debemos dar la apertura a la gente que quiere participar. No cerrarnos, no ser, digamos, obsesivos en querer repetir por repetir. Yo le preguntaría a un aspirante a la presidencia municipal de Carrillo Puerto, ¿por qué quiere ser presidente municipal de Carrillo Puerto? Y que nos conteste ¿por qué? No es el hecho del poder por el poder económico, el poder político, la ambición de querer ser presidente por tener el control de Carrillo Puerto. No, Carrillo Puerto ya no está para eso. Carrillo Puerto se merece un gobierno que trabaje con hechos tangibles, con realidades y no con historias urbanas y no con ilusiones. ¿Lo ves ahorita, Pedro? ¿Ves que está pasando eso? Yo veo un municipio que va avanzando, como dije al principio, no como yo quisiera. Me queda claro también que cuando de demanda social se trata, no hay dinero que alcance. Sí, vemos que la actual administración está haciendo su mayor esfuerzo, están haciendo lo propio porque Carrillo Puerto pueda estar en tranquilidad en la materia de seguridad pública, que es un problema que nos ha flagelado mucho, ¿sí? Y que realmente ya no hay seguridad en ninguna parte de la ciudad. Pero vemos también el esfuerzo que se está haciendo por incorporar acciones operativas de seguridad pública, y que eso es lo que cuenta al final del camino. Y vemos a una presidenta municipal preocupada por hacer gestiones públicas a nivel nacional, me consta,
de que se están bajando recursos federales para poder apalancar proyectos como este de la avenida, que está aquí por el tecnológico, sí, y ojalá hacemos votos para que el alumbrado público en su totalidad en Carrillo Puerto sea una realidad. Aún hay zonas oscuras. Si queremos ser mejores, reconozcamos lo bueno. Así es. Pero también señalemos lo que nos falta. Se está avanzando. Hace falta mucho por hacer. Si en la administración pública alguien no está haciendo su trabajo, hay que cambiarlo y poner a una gente más comprometida en los mandos medios para que este trabajo de equipo, de la cual yo tengo la experiencia, ¿sí? Muchas veces te tienes el corazón y dices, no, me está fallando un director, no lo voy a cambiar. Pero el escarnio público lo tiene el presidente municipal, no lo tiene el funcionario. Entonces yo creo que en ese sentido Carrillo Puerto está avanzando, lento, pero está avanzando. Y yo creo que la administración está muy corta, ¿no? 2 años. Sí, apenas de 2 años. De 2 años. Yo creo que ya en la renovación, pues yo lo dije en una ocasión que era presidente municipal. En la reunión nacional de presidentes municipales en Veracruz, me dieron la oportunidad de hablar y yo dije, ¿por qué no nos dan la oportunidad a los presidentes municipales? Una, que sea de 4 años nuestro gobierno. O en su defecto, que haya derecho a reelección. Desde allá la FENAM, la Federación Nacional de Municipios Libres de México, así se llamaba en aquellos años, pues era el sueño dorado. Al final fructificó y cristalizó y la reelección es un hecho. Y lo más importante, no hay que renunciar para poder aspirar. ¿Tú lo ves viable en Carrillo Puerto, Pedro? ¿Mande? La reelección. ¿Tú ves que ese camino de la viabilidad? Mira, yo veo que la presidenta municipal actual, Paoli, tiene derecho a aspirar y a reelegirse, ¿sí? Yo no estoy diciendo que vamos a ganar la contienda abrumadoramente y que aquí todo es color de rosa, no. Yo estoy diciendo que tiene derecho a aspirar. Y si he hecho un trabajo que la ciudadanía está juzgando en este momento y que yo considero de que el mejor juez que todo lo califica y no lo perdona es la propia sociedad. Puede tener la certeza que estaría en los rankings, en los primeros lugares del ranking a nivel político, ¿sí? Porque aquí podré tener la bendición de un padrino político fuerte, pero quien decide son los votantes. Así es. Entonces yo creo que aquí el mensaje es claro. Hay que demostrar trabajo responsable en el sentido de que la obra pública debe estar donde debe estar y que se afloren ya más las gestiones en materia económica para que Carrillo Puerto pueda decir, bueno, yo le daré mi voto a mi presidenta porque está trabajando bien. Sí, en lo particular, yo vivo en la zona centro, no me puedo quejar. Claro. ¿No tienes alguna percepción de lo que tiene el otro entorno? Sí, el único entorno que yo percibo, yo ya lo manejé, son 2 cuestiones: la seguridad pública, que veo acciones para combatir la inseguridad, y el alumbrado público, que todavía hay zonas oscuras, pero que todavía están trabajando también, colocando luminarias, y lo veo con buenos ojos porque se está atacando el problema, ¿sí? Pero esto es parte de una situación de responsabilidad pública. Ya a la gente le toca juzgar si en función a ello merezco la confianza nuevamente de la ciudadanía o el reprobio. No lo sé. Esta es una cuestión que nosotros como priistas nos vamos a reunir en el Consejo Político Municipal y decidiremos quién será la persona que nos represente como abanderado oficial a la presidencia municipal de Carrillo Puerto. Hay muchos aspirantes muy respetables, todos ellos, pero lamentablemente la oportunidad es solo para uno. Y yo sí apelo a que, si al que no le corresponda, que se sume al trabajo del que quede o de la que quede por el bien de Carrillo Puerto. Ya no es posible estar pensando en las venganzas, en las vendetas, en el voto cruzado, en la deserción política, porque también hay que reconocer y hay que tener buena memoria. Hay que ser agradecidos con la vida. La vida nos dio la oportunidad de servir a Carrillo, y si le hicimos una vez, le hicimos como pudimos. ¿Y con sus partidos? Deben ser mucho más leales. ¿Por qué? Porque ahí se generó el origen de lo que hoy en día muchos, incluyéndome a mí, estamos viviendo. Nos cambia la vida, pero nos da un estatus también. Claro. Sí, y sobre todo, quien haya hecho bien las cosas debe tener la conciencia tranquila. Yo la tengo por lo menos y bien tranquila, no me quita el sueño. Estoy trabajando duro en mis empresas, gracias a Dios están yendo muy bien,
pero estoy como jornalero de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pero el que menos le pagan. Pedro, ¿te recuerda este nombre? Pastora Esquivel. Sí. Buenos días, dice Gina. Buenos días, Pedro Cruz te saluda. Saludos y un fuerte abrazo a través de la distancia para los dos. Dice, muy buenas opiniones, Pedro Cruz Quintal. Hay que tener en cuenta tu punto de vista. Y me gusta que nos escriban las personas que sabemos que nos siguen en Distrito Centro, pero normalmente aparecen y se expresan en estos temas donde pues reaparece Pedro Cruz Quintal. Para mí fue un gusto hablarte el día de ayer e invitarte a esta mesa y que aceptaras. Yo estaba pensando, dije, algo que puede tener a Pedro Cruz es que algún asunto de salud o algún asunto de trabajo, porque después de ahí siempre ha imperado tu voluntad. Así es, y fue muy rápida la entrevista, porque ayer me hablaste y yo aquí estoy contigo. Pero sí. Porque también yo te decía, Pedro, yo te preguntaba, ¿has visto el programa? Y dijiste, bueno, Gina, alguien de mi equipo lo ha visto, y pues agradecer, Pedro, pero pues bueno, son opiniones tuyas, como lo decía Pastora, que valdría la pena. Al final del día te ha tocado ser un gobernante de Carrillo Puerto, te ha tocado estar y dejar de estarlo, te ha tocado ser un político que estuvo en las decisiones, y también has tomado la decisión de ser un ciudadano más, un empresario más, que ahora ves a tu municipio desde el otro lado, desde tu otra óptica. Así es. Pues bueno, yo como tú aspiro a un Carrillo Puerto con más desarrollo, ¿sí? Y ojalá que lo logremos. Sí se puede lograr. La continuidad en la obra pública es algo importante. Yo comentaba con un amigo en Chetumal, precisamente estuve en Chetumal ayer, cuando tú me llamaste, y hablamos del tema político, nos vimos en el VIPS y platicamos, y del tema obligado, Carrillo Puerto. Carrillo Puerto siempre ha sido el punto neurálgico de la política en Quintana Roo. Donde dicen donde por ahí, se cuecen las... donde dicen por ahí, donde se cuecen las habas y donde están los grillos. Sí. Yo le decía, en mi punto de vista, yo creo que darle la oportunidad de gobernar a la actual presidenta municipal dentro de un contexto de seguimiento institucional a la obra que ella lleva a cabo sería una buena oportunidad. Una buena oportunidad, ¿por qué, Georgina? Porque yo lo viví. A mí se me acabó la pista en 3 años. O sea, cuando yo aprendí, ya terminé. Por eso yo pedía 4 años o pedía reelección. ¿Qué puedes hacer en 2 años? Poco puedes hacer. Todavía está más ajustada a ella. Exactamente, está muy acotada por los tiempos. Yo creo que es una oportunidad histórica de hacer una valoración, que cada ciudadano haga una valoración. ¿Sí? Yo hablo a título personal. Si conviene, darle una oportunidad de que continúe con su obra. 2 años están acotados. Ya el siguiente ejercicio de gobierno podríamos ver resultados que le den certeza a que lo que ayer iniciamos culminó y cristalizó con éxito. Si no lo hacemos así, no pasa nada, volvemos a empezar en ceros. Cada presidente trae su propio proyecto, y yo creo que Carrillo ya no está para experimentos. Debemos hacer un proyecto integral, con continuidad y con rumbo. O sea, ya no estamos para ocurrencias. Ya no se puede gobernar con ocurrencias. Es que escuchas cada cosa, de repente escuchas que casi diciendo, solo falto yo para que las cosas sucedan en Felipe Carrillo Puerto. O sea, si no soy yo gobernando, las cosas no van a ocurrir en Felipe Carrillo Puerto. Yo soy el que tiene las ideas mágicas, o sea, casi yo soy el que tiene el recurso adicional. Y no, Carrillo Puerto es una realidad, es un municipio con una cabecera municipal, con 86 comunidades, Pedro, que evidentemente cada gobernante ha dirigido sus esfuerzos hacia... A veces unos hacia un rubro más específico que otros, y bueno, esto ha permitido Carrillo Puerto no ha crecido a la par que los otros municipios, lo podemos decir en un comparativo, pues evidentemente estamos todavía muy rezagados, pero Pedro, toca a cada uno en su tiempo. Paoli, lo hemos dicho aquí, está todavía por su primer año y meses, ya está en un proceso electoral, ya viene un momento, Pedro, en donde se recortan los recursos, técnicamente se paraliza todo, porque estamos en un proceso electoral no solamente local, sino federal,
y son condiciones distintas. Es un gobierno, lo dijiste, muy acotado en cuanto a tiempos, que todo ha tenido que ser como que a prisas. Paoli Pereira ha estado muchos días y quizás semanas en la Ciudad de México, porque también se han puesto a chambear los diputados federales, cosa que de repente se hacía muy poco, era muy poco al menos perceptible. Y pues con características muy distintas, y bueno, también con características de lo que podremos ver de quienes se muestran interesados, y de veras que Carrillo Puerto tiene que prestar mucha atención en lo que pueda ocurrirle en los próximos 3 años después de concluir este gobierno. O sea, son momentos bastante decisivos. Sí, revisar en quiénes son las figuras que estarán contendiendo. No son los tiempos, Pedro, de ayer, donde solamente se peleaban entre sí los priistas y a ver quién era su candidato, porque el poder estaba centralizado en ese partido político, ahí estaban las fuerzas realmente políticas. Ahora es una dispersión enorme, son una gran cantidad de partidos políticos, son una gran cantidad de alianzas, y es una tremenda confusión también en la que vive el ciudadano. Sí, pero al final de cuentas todo acaba por acomodarse. Hoy en día estamos preocupados por la cosa pública, qué va a pasar, qué no va a pasar por ahí, pero no pasa nada. Esto es normal, mi experiencia me lo dice. Hemos vivido bastantes procesos políticos a lo largo de nuestra existencia en la militancia partidista, y bueno, tenemos algo en común nosotros, que tenemos la capacidad de coincidir cuando tratamos de llegar a un acuerdo dentro del Consejo Político Municipal. Y yo creo que cada quien va a tener el derecho de votar por la persona que considere que puede encabezar la candidatura a la presidencia municipal. En ese sentido, yo considero de que una vez pasado ese proceso, los trabajos tienen que continuar, quede quien quede. Ojalá que quedase gente afines a los partidos políticos de cada ciudadano. Es un ejemplo muy claro. Si a Roberto milita en un partido y queda su candidato, él desearía que su candidato hiciera las cosas bien. Pedro Cruz quiere que si queda su candidata, que siga haciendo las cosas bien. A eso me refiero. Claro. Entonces yo creo que todo se acomoda, y al final del camino la historia nos va a juzgar, el tiempo nos va a señalar, ¿sí? Hoy por hoy yo puedo caminar en las calles tranquilamente, no pasa nada. Cosa que, con todo respeto, cuando yo terminé la presidencia municipal en el 2002, yo tenía un equipo Mayas de Carrillo Puerto, un trabuco de equipo, que nuestra frustración mayor fue haber obtenido el segundo lugar. ¿Sigues pendiente con eso? Sí, queríamos el primer lugar y nunca lo obtuvimos. Morelos nos ganó mucho. Sin embargo, yo recuerdo que mi pasión era el béisbol, lo sigue siendo, pero por falta de tiempo no voy al estadio. Y recuerdo una anécdota. Yo fui el siguiente domingo que termino la presidencia municipal. ¿Qué cosas tiene la vida? Alguien me dijo, no te atrevas a pararte allí. ¿Te atreviste? Y digo, yo no hice las cosas mal, yo hice lo que pude. Le pusimos 8,000 metros de césped al Estadio Santa Cruz, y las primeras luminarias que tuvo lo puso la administración que yo encabecé en aquellos años, las luminarias. ¿Y qué pasó ese día? Bueno, ese día yo llegué como cualquier ciudadano, me fui caminando al graderío, me senté y me llovieron las cervezas de invitación. ¿En serio? Sí, yo tenía el temor psicológico, el pánico escénico que me griten. Para nada. Nada. Te llovieron la cerveza, la tanda. Sí, la tanda. Ok. Que manda la tanda don Francisco, que manda la tanda don Ramón, que manda la tanda don Marcial, y se fue haciendo el pool, y termina el juego, se gana, y yo bajo al estadio, o sea, al campo, y nos quedamos a platicar con los peloteros, 7, 8 de la noche, prendimos las luminarias, y todo el mundo ahí, recordando, oye, le dieron de baja tal pelotero, tú lo tenías aquí, y luego se nos fue. Le digo, pero no se preocupen, vamos a llevar el campeonato. Me refiero a que el estadio de béisbol es el termómetro más fehaciente que puede tener un político después de terminar. ¿En serio? Aquí en Carrillo Puerto, porque no hay teatros, no hay donde ir. Claro. Pero si tú vas y no te gritan, no te chiflan, quiere decir que la gente, en su mayoría, acepta lo que tú hiciste como gobernante. Quizás no al 100%, pero hay un respeto. Cosa distinta cuando fui como candidato. Me gritaron, me chiflaron,
casi me corrieron, quemaron mis camisetas. ¿En dónde? En el estadio de béisbol. Pero ¿de verdad? yo fui valiente y fui a pedir el voto en el estadio. El problema era en que estamos viviendo una efervescencia política de 4 aspirantes dentro de un proceso interno de mi partido. Y los era la locura. Y los 4 caballones. Los 4, como dicen en el béisbol, bateando para 4.40. Y algunos malosos también. Bueno, se prepararon bombitas. De todo se vale, ¿no? Habían algunos malosos. Pero qué ironía de la vida. Terminando, sí. me voy para el otro lado y todo tranquilidad. O sea que esto, el escrutinio social no perdona. Sí. Eso ténganlo presente los que aspiran y los que hoy por hoy están gobernando. Esta pregunta te la voy a poner porque por respeto a la gente que nos escribe, y sé que tú tienes una respuesta para ella. Dice, a mí me gustaría saber cómo le hizo el señor Pedro Cruz de tener una tienda de zapatos antes de ser presidente de Felipe Carrillo Puerto y luego de ser presidente municipal, llegar a tener todo lo que se ve. Aclaro, es una pregunta para yo hacer lo mismo si es que así conviene. Correcto. Muy bien. Yo termino la presidencia municipal. Yo siempre lo he dicho. El presidente municipal gana lo suficientemente bien para no tener que pellizcarle ningún centavo al erario público. Yo recuerdo, y se puede decir, está abierto esto a la información pública, ¿no? A mí me pagaban mis viáticos, mi combustible, mi hospedaje, y mi sueldo era intacto. Y ganaba yo bastante bien como presidente municipal. Y si no digo el importe es por respeto a la actual administración pública, a la actual presidenta municipal. Pero nos pagan re bien. ¿Qué sucede? Yo nazco de una familia de comerciantes, donde mi padre me enseñó a administrar. Los que tienen memoria recuerdan que don Pedro Cruz Quintal fue el primer concesionario de Calzado Canadá durante 20 años en Felipe Carrillo Puerto. Y tuve 3 tiendas de importación en los 80s, incluyendo un mini super, antes de ser candidato a presidente municipal y antes de llegar a ser gerente de capa por 6 años con Mario Villanueva, Madrid. Termino la presidencia, tengo mis ahorros y yo dije, Carrillo Puerto no tiene un cinema, Carrillo Puerto no tiene más que pocas diversiones, no tiene nada. Y se me ocurre pedir una concesión al gobierno federal, una concesión federal de televisión por cable. Y fuimos creciendo poco a poco con empréstitos bancarios. Yo recuerdo que mi padre decía, que en paz descanse don Pedro Grande, me decía, oye, cuando te lleven por ahí te voy a llevar tus cigarritos. Porque yo empeñé hasta la camiseta. Se angustiaba por eso. Por supuesto. Y empeñé la camiseta porque yo creía en el proyecto y le aposté y lo sigo haciendo hoy en día. ¿Sí? A 18, 20 años de la presidencia municipal, acabamos de inaugurar el proyecto de internet para todo Carrillo Puerto. Es una inversión fuerte. Detrás de esa inversión hay un financiamiento, obviamente, de los créditos pymes que la Secretaría de Economía promueve. Sí, pero mi tenacidad, mi visión y mis deseos de crecer me han hecho exitoso. No como yo quisiera, pero sí me da tranquilidad. Y hoy puedo caminar en las calles sin que nadie me tenga que decir nada, pero hay que trabajarle mucho, hay que tener visión y ser consistente para ser como Pedro Cruz Quintal, ¿sí? No se necesita, repito, sustraer recursos públicos para crecer. Se requiere un sueldo digno, tener moral, tener familia y sobre todo tener la dignidad y la vergüenza de que estás administrando un municipio que no tiene recursos. Y todavía, aparte de eso, sustraer recursos que no son tuyos es un ejercicio indebido del funcionario que lo hace. Hoy por hoy te puedo decir con los ojos en la mirada que el trabajo que tenemos como sistemas de cable tiene 15 años, Georgina. ¿Cómo han pasado los años? En el 2003 inauguré y yo invertí. Ahí estuve en esa inauguración. Tú estuviste ahí, ¿recuerdas? Yo le aposté a Carrillo Puerto, le aposté a José María Morelos y le aposté a Valladolid. Y sigo creciendo. ¿Por qué? Porque es mi visión. Yo no tengo el temor porque soy emprendedor por naturaleza. Yo nací en el seno de una familia de comerciantes. Empecé la entrevista comentándote que mi madre vendía comida. Todo el mundo lo sabe en Carrillo Puerto,
Y veníamos bajando de Polyuca hasta Xiatil, Chunguás, Sulá, Betania, vendiendo comida a mi madre, creciéndonos. Y llegando aquí pusieron la tienda de importación, lo que tú decías, el Zócalo y la Sombrilla. 2 tiendas emblemáticas en los 80s. Así es. De ahí yo me voy al sector de las importaciones y me pongo mis 3 tiendas, ¿sí? Y viajo a Panamá, viajo a Estados Unidos, importé mercancías de la zona franca de Miami y de la zona libre de Colón en Panamá. Soy muy emprendedor. Son pocas cosas que conoce la gente de mi vida, que para tener lo que tenemos, yo trabajo más de 14 horas al día y me siento feliz porque estoy enamorado de mi proyecto. Se requiere mucha visión, mucha responsabilidad y tener el deseo de crecer de manera ambiciosa pero positiva. Es el éxito del camino que hay que seguir para ser un poquito como Pedro Cruz Cintal. No soy la octava maravilla, soy un ser humano con errores, con defectos, y si he cometido errores, pues le he pedido perdón a la vida. Así es, pues ahí está la respuesta para Edwin Covich. Alejandro Sosa dice: mis respetos para usted, amigo Pedro Cruz, uno de los mejores presidentes de mi Carrillo Puerto. La lealtad no tiene fecha de caducidad. Yo soy priista, yo soy México Nuevo, te dice. Y fíjate, desde la Ciudad de México te escribe Esther Colón Pichardo y dice: estoy totalmente de acuerdo con su filosofía. Muchas gracias, muchas gracias. Ya ves, Pedro, al final del día es como pensamos, no como para pensar en corrupción, en honorabilidad, en justicia, además, son lenguajes no exclusivos de gente de Carrillo Puerto. Esto es cuestión de cómo se construye una persona y cómo cree y tiene fe en lo que hace. Pues Pedro, te agradezco enormemente que hayas aceptado venir aquí. Sé que dejas de hacer muchas cosas y me da mucho más gusto porque a veces te quiero buscar para tomarnos un café y echar la cotorreada, pero siempre estás bien ocupado, y en esta vez te dije voy a hablarle con la reserva de que esté Pedro muy ocupado, pero te agradezco que hayas decidido venir y comentar parte de tu experiencia, dejarnos un poquito del Pedro Cruz que eres y que seguirás siendo en Carrillo Puerto. Así, muchas gracias, Georgina. Yo te agradezco mucho a ti en lo personal, que me agarraste en buena onda. Sí, porque hoy tenía un viaje para Cancún, pero bueno, yo considero que tu esfuerzo al hacer este noticiero a través de este medio de redes sociales, Distrito Centro, con tu equipo de trabajo, yo creo que habla de tu inquietud que tienes desde hace muchísimos años. Me consta de tu esfuerzo, de tu lucha, que por cierto fueron muy duras, batallas épicas, sí, que compartí contigo momentos difíciles. Sin embargo, yo creo que aquí hay que resaltar y reseñar que por encima de las cuestiones políticas, por encima de los intereses personales, de los enconos, de los rencores, de la ofensa, de la diatriba, hay un factor muy importante que no tiene precio ni valor económico, que es la amistad. Así es. Hoy por hoy la tienes, te la reitero, te la refrendo. Te admiro como mujer, te admiro como periodista, como persona. Conozco a tu familia, Gerardo, mi amigo, sí, que no veo por acá. Sí, pero es de las personas que no se ven, pero bien que están presentes. Están presentes. Yo creo que tienes un buen equipo. Yo logro mucho futuro a tu noticiero, a tu programa, del cual yo me sumo. Te agradezco. En cuanto yo esté disponible, podré venir aquí a platicar, a charlar contigo, a revivir, a rememorar el Carrillo Puerto del ayer con el Carrillo Puerto actual. Y mi opinión vierte únicamente un punto de vista unipersonal. No, de ninguna manera mi intención es lastimar sentimientos. Así es. De ninguna manera es inquietar a nadie. Pero hoy por hoy, si no hablamos, no nos quejemos de lo que hoy vivimos. Muchas gracias al público que nos vio, a los amigos que nos mandaron mensajes, a los que no comparten también mi punto de vista, mis respetos para ellos, porque la divergencia de criterios nos lleva a coincidir en un punto importante que es el desarrollo de Carrillo Puerto. Muy buenos días, Georgina, y muchas gracias. Y me hiciste recordar, Pedro, a un expresidente municipal que para nada me quería en Carrillo Puerto, ¿verdad? Y bueno, era un tema que yo platicaba mucho con Pedro. Pedro me vio incluso derramar algunas de San Pedro, precisamente, momentos tensos. Claro que sí, en esos momentos de por ahí, después del 2000, era momento, bueno, antes del 2000 y poste, hubieron momentos para todos había
palo, eran momentos tensos, y con Pedro Cruz me tocó, sí, efectivamente, hablar de situaciones y momentos difíciles, porque también no solamente no querían a los políticos, también algunos no querían a los reporteros, por alguna situación ha de ser. Te agradezco de nuevo, Pedro, que estés por aquí. Muchas gracias, Georgina. Y bueno, le agradezco a usted que nos haya seguido a través de esta transmisión. La verdad es que mantuvimos un buen récord de audiencia esta mañana, y que nos permiten seguir creando, ideando y teniendo invitados como lo es Pedro Cruz Quintal, un expresidente municipal a quien le tocaron momentos decisivos en Felipe Carrillo Puerto bastante importantes, a quien también me tocó acompañar en los últimos días de su gobierno, y lo hice con mucho cariño, a quien le tengo un enorme respeto como persona, y que sé que su dignidad política está por encima de la de tantos. Así es que, como siempre, Pedro, mi gratitud porque estés aquí, y sobre todo también tú recibes mi amistad. A Carrillo Puerto le agradezco que nos estén siguiendo, y a usted, más allá de las fronteras de Carrillo Puerto, transmitimos desde este terruño hermoso en Quintana Roo. Gracias, que tenga buen día y que Dios le bendiga.